Muy buenas, bienvenidos a un capítulo más de la teoría del asombro. En esta oportunidad estamos con un gran amigo, alguien bastante especial, interesante, con quien vamos a poder conversar, radicado en Estados Unidos en este momento. Así que nada, ya no voy a adelantar tanto más. Yo soy Naves y esto es la teoría del asombro. Y de esta manera doy la bienvenida a nuestro invitado de este capítulo, Josué Catalán, ingeniero en sonido y mucho más. ¿Cómo estás, Josué? Gracias. Bien, súper. Con un poco de calor aquí en las Californias, pero todo bien. Por allá con mucha lluvia, parece. Sí, acá está O lloviendo, frío. hace frío. Se supone que iba a haber una super tormenta que fue más al sur, acá en Santiago igual, algunas Ok. comunas, pero sobreviviendo. Súper tormenta, es como apocalíptico. Sí, es que era el super niño Ah, bueno, sí. que llegaba Ujú. acá por el Pacífico. Así que, no, pero bien. Lo importante es que haya agüita igual, que hace tiempo que no caía agua por la Mm. zona central, así que eso es lo bueno. Bueno, contarle igual a la gente de que nosotros somos muy amigos hace harto tiempo y venimos Somos trabajando. súper amigos, pero no tanto. Somos bien amigos, somos Somos bien amigos. más que amigos a veces. No, pero y que venimos trabajando juntos hace mucho tiempo, Ujú. en naves principalmente y en otros proyectos y cosas, pero por lo mismo va a ser, siento que un capítulo bastante especial, bien cercano, así que eso, compa. Primero que todo, darte la bienvenida. Ujú. Eh, Gracias. Se ve muy lindo tu estudio ahí atrás. Y sería bacán que puedas contarnos, compa, de ti, de quién eres, cómo partiste a nivel de ingeniería de sonido, ¿cachai? Cómo Ujú. fue los primeros pasos dentro de la música y lo que estás haciendo hoy día, que es bastante interesante. Sí, bueno, es un poco difícil para mí como hablar de mí, mostrar como quién soy, pero voy a intentarlo lo mejor que pueda. Eh, Creo que como muchas personas que se dedican a la ingeniería en sonido, especialmente en el estudio, a hacer música como ingenieros, siempre está la música detrás, ¿no? Entonces, para mí no fue la excepción. Yo aprendí a tocar batería cuando tenía como 9 años. Pero antes de eso, ese es como mi acercamiento principal a través de un instrumento. Pero antes de eso, siempre la música estuvo presente. Siempre me acuerdo que mi papá ponía Pink Floyd y U2 y como todas estas bandas como que le gustaban a él Bueno, todas las mañanas antes de irse al trabajo y yo de bebé así disfrutando de la música, al punto donde hasta el día de hoy siempre escucho Pink Floyd, siempre escucho estas bandas, ¿cachai? Como de una manera muy cercana. Y la música siempre estuvo presente en mí, no solo simplemente porque mi papá la escuchaba y yo estaba ahí por default en la casa, sino porque también siempre ha sido como un acercamiento a un espacio donde las palabras como que no alcanzan. Y siendo un niño, como que ese es como un poco el terreno también, el terreno mental donde uno está, donde no todo tiene una explicación, pero el mundo es como un lugar gigante que hay que como explorar. Y en ese contexto empecé a tocar batería. En esos años yo vivía en Costa Rica y en ese colegio particularmente había una batería y un profesor de música que era muy bacán. Tocaba muchos instrumentos, tocaba el saxofón, la trompeta, el violín y la cuestión.
un día me preguntó qué instrumento quería y yo dije la batería. Me pareció súper interesante esta cuestión gigante que está para mí gigante en esa época. Eh, y me enseñó a tocar batería así lo mínimo, así como a tocar un poquito. Creo que ni siquiera alcanzaba los pedales, ¿cachai? Como del bombo y del hi-hat. Eh, y eso como que fue evolucionando. Después de una historia más o menos complicada, volví a Chile. Y en Chile me metí a una academia de música, empecé a estudiar música como baterista. Eh, Empecé a tocar en bandas, ¿cachai? Con mis amigos. Ella tenía como 14 años y estaba tocando en escenarios chiquititos, pero igual, como que era como la experiencia. Y la Claro. pasaba tan bien tocando con mis amigos y conociendo gente y diferentes cantantes, y era como tan bacán. Entonces, como que ahí estuvo como, yo diría como estaba como en mi lugar soñado, como estaba como tocando música y estaba como muy sumergido en eso. Y mi papá, para un cumpleaños, por eso algo así, eh, había juntado plata y me compró una consola de audio. Y esta consolita de audio tenía una salida USB y podía grabar como el master estéreo que salía de la consola. Bueno, Y bueno, yo no tenía idea qué era eso, tenía 14 años, ¿qué es esto? Entonces empecé a jugar con las perillas, empecé a jugar como qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro. Hay un botón que se llama Phantom Power, que es para los micrófonos grandes de condensador, como el que tenés tú ahí. Y pues yo no sabía lo que era eso, entonces yo jugaba que se prendía una luz roja, ¿no? ¿Cachai? Pero un día un amigo me dice como, bueno, tenemos esta cuestión, ¿por qué no grabamos lo que estamos tocando? Y empezamos a grabar. Y fue la primera vez que yo estaba tocando batería, estábamos viendo los faders, ¿cachai? Como al mismo tiempo, como pseudo mezclando sin saber lo que estaba haciendo. bonito. Y fue, para mí, escuchar esa grabación de vuelta fue impactante. Fue como, oh, nosotros hicimos esto. ¿Cachai? En esa época también era como, eh, no era como hoy en día que todo el mundo tiene como un home studio, todo el mundo tiene su interfaz y qué sé yo, y Claro. todo el mundo está haciendo música. Eh, Justo en la transición, como que era esto, como en la transición donde podías tener una consolita para grabar en tu computador, pero no era nada hi-fi, no era nada como lo que había nomás, ¿cachai? Claro. De hecho, con el software que grababa era como un software gratis que venía como con la consola, ¿cachai? Y también venía con un software, porque la consola era Yamaha, y venía con Cubase 1.2 o algo así, como la primera versión de Cubase, y no hacía, creo que si no mal recuerdo, ni siquiera tenía como pistas de audio, como que era solo MIDI o algo así. Cuático. Sí. Bueno, la cuestión es que eso siempre estuvo presente conmigo, pero nunca como que le tomé tanto el peso como a esa consola, sino era más como la experiencia y seguía tocando música. Y llegó un punto donde ya estaba en cuarto medio y tenía que decidir qué es lo que iba a estudiar. A mí me iba muy bien en química, bioquímica, biología, esas cosas. Y estuve a punto de meterme a estudiar eso. Pero en esas semanas donde uno está como que decidiendo, no decidiendo, un amigo se acercó a mí. Y mi amigo del colegio era como 2 generaciones más grande que yo o algo así. Ya. Y él se acerca y nos conocíamos porque él tocaba guitarra, yo tocaba batería y tocamos juntos, ¿cachai? Claro. Y se acercó a mí y me dice, oye, entré a estudiar esto en el Duoc. Se llama técnico en sonido. Y yo como, técnico en sonido, ¿qué es eso? Y empecé a ver la malla, y la malla es, claro, es donde están todos los cursos y qué Claro. sé yo. Y, y veo y nada, como producción musical, micrófonos, parlantes, acústica, no sé qué, como, ¿qué es esto? Consolas, como, ¿se puede mezclar toda esta cosa en una carrera? Como que me voló la cabeza. Y entonces en esa época me empecé a acordar como siempre me ha gustado esta cosa de, como de jugar con los juguetitos, lo electrónico mezclado con la música. Mi papá cuando era chico me había dado una radio a cassette y jugaba con los cassettes hasta que la rompí, le saqué los cabezales, ¿cachai? Como que rompía los cassettes para jugar con la cinta, ¿cachai? Porque me Entretenido. parecía interesante, ¿cachai? Entonces, siempre hubo esa como conexión entre la tecnología y la música, pero Claro. nunca los había unido en una sola cosa, ¿cachai? Eh, Así que ahí
dije, bueno, voy a explorar esto. Fui al Duoc. Él ya estaba estudiando ahí y me invitó a charlas. Y empecé a escuchar estos ingenieros en sonido hablando de cómo estaban en el estudio. Y yo decía como, ¿cómo se conecta una consola a un computador? Como, ¿de qué estáis hablando? Y me abrió la cabeza a un mundo donde me sentí bastante como otra vez como en mi salsa, pero en una perspectiva distinta. Claro. Entonces estaba como, voy a estudiar, podría estudiar esto nuevo, ingeniería en sonido. Y a todo esto me gustaba, hay una diferencia entre técnico en sonido e ingeniería en sonido, por lo menos en el Duoc, cuando yo estaba estudiando, que era como, cuando tú estudias ingeniería te meten mucho más acústica y son más años y qué sé yo. Que fue como crucial para mí, y después voy a contar por qué, pero decidí como si estudiaba algo de eso, iba a estudiar ingeniería en sonido, pero también estaba entre estudiar música o meterme a estudiar biología o bioquímica, que era con lo que más me gustaba. Y finalmente decidí por darle una oportunidad de ingeniería en sonido. En esa época también mi familia estaba pasando por otros problemas económicos, qué sé yo, y entonces como que se dio como una pseudo presión donde era como, ¿te vas a dedicar a eso? Como, ¿qué campo hay? Me acuerdo de hablar con mi papá, así como de... incluso de músico, como que entiendo más qué es lo que vaya a hacer, pero ingeniería en sonido, como, ¿qué Claro. vaya a hacer? ¿Como grabar cassettes? Como que no sé, era como medio extraño. Y también, la verdad que también era un poco extraño para mí, en el sentido de que no lo veía como algo tan docto, ¿cachai? Ujú. O tan académico, no lo entendía desde ese lugar todavía. Eh, entonces mi papá me dijo, bueno, si vaya a meterte a estudiar, vaya a ser el mejor y te vaya a esforzar y vaya, ¿cachai? Y desde el día uno, te prometo, que bueno, antes de meterme a estudiar estaba en estas charlas, entonces desde esos días que yo estaba como metiéndome leyendo libros de sonido, acústica, física, ¿cachai? Empezar a entender cómo funcionan los micrófonos, cómo funciona esto, empezar a entender acústica. Bueno, una historia larga. Al final terminé estudiando ingeniería en sonido, explorando varias aristas, principalmente dos, que son la acústica y sistemas, que después voy a explicar un poco qué refiero con eso. Bueno, Y lo otro es esto, la ingeniería de mezcla, ingeniería de grabación. Y resulta que, bueno, en Chile no está tan abierto este tema de sistemas y acústica, tal vez más la acústica que sistemas de producción o qué sé yo. Eh, y obviamente siempre estuve ligado a la música, entonces meterme al estudio era como lo principal para mí, mi principal objetivo. Eh, y terminé siendo ¿cómo se llama? Se me olvida la palabra. Edit. Eh, ¿qué haces? con- la práctica, el Ah, practicante, ya, la práctica, sí, sí. eso, ya. Terminé entrando como practicante a un estudio que se llama Studios Master, Bueno, que ya no existe, desgraciadamente. La dueña era la Clarita Silva, que probablemente mucha gente no conoce. Y en Studios Master, nada, partí limpiando el baño, yendo a comprar el almuerzo para la gente. Pero crucialmente en ese estudio trabajaba un ingeniero que se llamaba Barry Sage. Este compadre, seco, seco. Eh, Trabajó con los Rolling Stones. Él hizo su práctica con Queen y otros artistas súper grandes. Y claramente está ahí como por cosas personales. No vamos a andar en eso. claro. Pero estaba en ese estudio y el tiempo, yo como quería estar en ese espacio dije, no me importa si tengo que limpiar waters toda la noche, porque eso es lo que terminé haciendo. Especialmente si trabajaba en un estudio más clásico, por así decirlo. Trabajáis Ujú. los fines de semana, trabajáis en la semana, hasta tarde. Si el músico quiere un pollo frito, vais y compráis el pollo frito, ¿cachai? Eh, ¿Cachai? Entonces está, Sí, está esta magia de estar en un estudio por primera vez, ¿cachai? De como de verdad, como comercial, ¿cachai? Con todos estos micrófonos increíbles, con la consola, la cuestión, las máquinas de cinta, los racks de equipos, ¿cachai? Y me voló la cabeza. eh, y con el tiempo empecé a preguntar como, oye,
me dejáis como, después de la sesión, como empezar a jugar con los micrófonos, ¿Esto qué año fue? ¿cachai? Es como el 2014, 2014, como a principio, más o Bueno, menos. bueno. Em, sí. Em, yo antes, se me olvidó decir que mientras estaba estudiando, también estaba haciendo sonido en vivo. Estaba haciendo cosas así para poder pagar la universidad y moverme hacia la universidad, al Duoc, Claro. eh, y la comida y qué sé yo. Entonces, como que me vi obligado a trabajar, pero nunca quise trabajar en otra cosa que no fuera esto. Ujú. Creo que eso fue como bastante crucial porque me dio una perspectiva diferente también en términos como de, ahora estoy en un estudio todo fancy con estos micrófonos, qué sé yo, cuando estaba súper acostumbrado a hacer eventos, ¿cachai? En un colegio, ¿cachai? Llevando la consola, poniendo los cables, ¿cachai? A veces bajo el sol, a veces bajo la lluvia, en la noche. Y fue interesante y bonito explorar todos esos contextos, en verdad. Pero ya estando en Ujú. el estudio yo me enamoré de ese espacio. El hecho como más allá de esta cuestión como de partir de practicante y de llegar a jugar con los micrófonos, que te dejaran tocar los micrófonos, a después armar las sesiones para Barry o cualquier otro ingeniero, a después hacer sesiones tú mismo y después que te llamaran para ser el ingeniero de las sesiones y de los discos, ¿cachai? Todo ese proceso fue súper bonito y súper enriquecedor. Porque lo que pasa cuando cerráis la puerta del estudio y simplemente te dedicáis a hacer música, es un espacio tan distinto, eh, donde los músicos tienen que ser vulnerables, donde tú tenés que ser súper eh, sensible como a estas cosas, ¿cachai? Como, oh, parece que el vocalista como que está un poco incómodo, entonces ya no le va a salir tan bien esta sección. Entonces, Sí, oye, po. ¿qué tal si hacemos un break y nos vamos a tomar algo, ¿cachai? Ujú. Crucemos la calle y nos comemos unas papas fritas, no sé, ¿cachai? Con cualquier cosa, una Coca-Cola, una cerveza, un vino, lo que sea. Eh, y eso hace la diferencia, pero estar aprendiendo por ejemplo, cómo Barry hacía eso, o como otros ingenieros también súper súper talentosos en lo que hacen. Su mayor fortaleza era esto, estar sensible a lo que realmente importa dentro del estudio. Tú llegas al Claro. estudio y hay una canción, o debería ya haber una canción. Ujú. Lo que pasa después es cómo eres el maestro de orquesta junto con el productor para poder llevar toda esta música a donde tiene que ir, incluso a fomentarla, ¿cachai? Claro. Y darme cuenta que ese era el trabajo como del ingeniero en el estudio. Fue como súper importante, clave para mí, porque al final respetáis la música, pero también tenéis que aprender a cómo respetarla tanto que la queréis hacer más grande y más interesante y sacarle todo el potencial posible que exista, ¿cachai? Claro. Y creo que ese ha sido mi camino, como mi filosofía en general, y debo decir que me ha tomado más tiempo que de lo que yo pensaba, de lo que tal vez otras personas se han tomado, pero porque decidí tomarme un poco la vuelta larga en el sentido de ir explorando diferentes sonidos. Yo partí trabajando con una Mbox, ¿cachai? Esto para mí es un lujo tener todas estas cosas, obviamente, Claro. que al final son herramientas, pero es tan importante el explorar tus límites y empezar a entender cómo tú eres una entidad que afecta a la música. Que finalmente cuando hay una simbiosis tan Ujú. interesante entre el músico, ingeniero, productor, tú terminas siendo un integrante más de la banda al final. Claro. Eh, no necesariamente porque estás tocando música, pero estás trabajando en la música. Eh, bueno, y eso podemos ahondar más si quieres después, pero o me podías hacer más preguntas. Eh, como Sí, de esa etapa. no, lo encuentro buenísimo porque eso mismo que decías tú, que trasciende lo técnico, de repente uno pensaría que todo el trabajo del ingeniero en sonido es mucho más cuadrado, que sí, conlleva mucho de eso, conlleva mucho de ingeniería, pero tiene una sensibilidad especial también, ¿cachai? Y en ese Ujú. sentido, tú también buscas conectar de esa manera con el artista con el que trabajas.
se te ha dado de esa manera naturalmente, o han habido situaciones en que no has logrado conectar muy bien con esa sensibilidad? Qué difícil responder a todo eso. Creo que, ok, sí, he tenido todas las opciones, todas las Ujú. opciones que dijiste antes. Sí, han habido veces donde no conecta y también hay veces donde tú pensás hay que conectar con un artista y se termina yendo porque no sé, porque encontró que era muy caro, que no le gustaba o qué sé yo, cualquier cosa puede pasar en Claro. verdad. Eh, Creo que es importante como esta cuestión de el título de ingeniero en sonido es algo que yo he estado como pensando mucho también en estos años, que ingeniero en sonido es como sí, la matemática y la cuestión. Nos gusta mucho hablar y llevar como la ingeniería como esto es el compresor y el ecualizador y no sé qué. Eh, pero ¿realmente estamos pensando en la matemática tanto o tiene más sentido como conectar con la música? Tal vez me voy a ir por una tangente un poco extraña, pero siento que hasta me he visto en situaciones donde hasta soy psicólogo en las sesiones, ¿cachai? Donde como, Claro. oye, pero no estáis viendo que estáis escribiendo acerca de tu papá y no te habéis dado cuenta que estáis realmente hablando de él y el artista se pone a llorar y es como, grabemos. ¿Cachai? Como, ese es el momento para grabar, ¿cachai? Ujú. Eh, Como que está ese nivel de conexión y también está el otro nivel o esta conexión que no existe también. Más allá de eso, creo que aceptar que no vaya a conectar con todo el mundo, que no tenéis la respuesta a todo, que como ingenieros deberíamos siempre tener la respuesta a cómo grabar y cómo mezclar y la cuestión. Al final también está dado mucho de la ingeniería tiene que ver como a decir no sé cómo hacer esto y quiero explorarlo y entenderlo. Ujú. Hay veces donde hay proyectos donde uno puede hacer esas cosas. Creo que esos son los proyectos más valiosos. Generalmente, va a sonar muy extraño, pero los proyectos donde hay menos eh, presupuesto y más tiempo es donde más uno aprende. Y que al final, como hay poco presupuesto, confían mucho en ti, entonces tenéis Ujú. más libertad de poder, ¿cachai? Jugar y al mismo tiempo tenéis tiempo. Entonces, como, ok, esta semana voy a mezclar las cosas de una forma diferente y si no funciona, la otra semana la mezclo de nuevo, como lo hacía antes, o qué sé yo, cosas así. Claro. Cuando estoy grabando también, tener tiempos muertos entre grabaciones y decir como, ¿qué pasa si cambio este micrófono aquí y acá? Y creo que mi experiencia en Estudios Master, por ejemplo, fue eso, fue como, voy a cambiar este overhead de este micrófono a este y es como el disco cambió completamente. Como ahora todo está centrado como en el ambiente de la batería. Es como, ok, supongo que esa ha sido una diferencia, ¿cachai? Claro. Eh, También, solo para cerrar la idea, creo que el artista con el que uno está trabajando, no todos los artistas son iguales, obviamente. Y te das cuenta que, por ejemplo, en Estudios Master una vez hice un disco con el Valentín Trujillo. Y grabamos piano, había un piano de cola hermoso dentro del estudio. Con el Barry lo microfoneamos y yo hice algunas sesiones, el Barry hizo otras. Y yo creo que él obviamente no se acuerda de mí, pero llegó al estudio un caballero, ¿cachai? Y automáticamente conectando es como, esto. Y yo le había dejado un vasito de agua, es como, "Oh, muchas gracias por el agua, te pasaste, qué detalle, ¿cachai?". Ujú. Esas conexiones como este compadre, señor Valentín Trujillo, caballero, eh, tiene tanta experiencia y tanta disposición a estar en el estudio. Eh, He estado con otros artistas que tal vez son más divas, es como la palabra que por lo menos se usa por acá. Ujú. Y aunque tú seas la mejor persona del mundo y le vayas a comprar caviar a la esquina, ¿cachai? Como, por favor, como, aquí estoy para ti, no están ni ahí. No Claro. están ni ahí y son las estrellas y tú decidís al final si querís como caer un poco en el juego o si no. Pero también tiene que ver con el grupo de gente. Creo que esto es algo que cuando nosotros empezamos a trabajar, Ujú. muchos años atrás, 10 años atrás, sí. hablamos, bueno, 10 años atrás,
hablamos mucho acerca Claro. del tipo de trabajo con el que, especialmente con el que empecemos a trabajar, va a determinar mucho, no el éxito del disco en sí mismo, sino de lo que vamos a aprender y cuánto vamos a crecer en el proceso. Ujú. Especialmente siento que hoy en día eso se ha perdido mucho, porque al final yo estoy aquí sentado en mi estudio mezclando y ya. Por favor, que nadie me moleste. Pero así también hay muchos artistas grabando con su interfaz en su living o en su pieza y Ujú. al final como que el estudio no es solo este lugar donde hay micrófonos ricos y hay una consola y compresor y la cuestión. Es el lugar donde te juntáis con otros músicos, es el lugar donde te juntáis con otros ingenieros que tienen una visión diferente a cómo una guitarra debería sonar y las ideas empiezan a aparecer, ¿cachai? Ujú. Y siento que y uno crece, uno como artista, como ingeniero, como persona de la música crece al final, como artista. Ujú. Eh, Así que espero haber respondido a tu pregunta. Sí, totalmente. De hecho, Ajá. bueno, dentro de la experiencia que tuvimos nosotros, bueno, Mm, fuiste clave también para el proceso de dar el paso también de empezar a trabajar en mi música, en lo que estaba haciendo. El primer disco que trabajamos, Hablar por Hablar, tuviste un rol muy, muy importante también a nivel de producción. O sea, estabas también muy involucrado junto con el Gabo que estábamos produciendo el disco. Estabas muy mm. involucrado no solamente desde un lugar técnico de grabación, sino también a nivel de producción. Entonces, siento que también dentro de lo que tú haces, te involucras harto desde ese punto de vista, ¿cachai? ¿Cómo ha sido para ti, quizás con otros artistas? ¿Sigues de alguna manera tratando o buscando aportar desde una perspectiva propia? ¿O ya es como, pucha, no quiero meterme tanto más a lo que el artista quiere Mm. hacer? Sigo metiéndome en la medida que me dejan, Claro. de forma muy respetuosa. Creo que es fundamental para un ingeniero de mezcla o de grabación, especialmente grabación, tener algo que decir. Y creo que tener algo que decir desde el lugar de la experiencia y de buen gusto que uno desarrolla al final con el tiempo, como que no es solo como vi en YouTube que si es que uno le pone un micrófono aquí, que es como, ok, sí, bacán, el input, ¿cachai? Pero es tan distinto decir eso a decir como, mira, si grabamos estas guitarras 3 veces, este efecto que tú estás tratando de lograr con esta letra en este espacio va a sonar así, gigante, ¿cachai? Ujú. Ese input es bastante diferente, ¿cachai? Eh, Me acuerdo también que estaba en el estudio con un artista bien famosillo y faltaba como algo percusivo en su canción. El compadre tenía un anillo, ¿cachai? Eh, y estaba tomando café, lo tenía ahí al ladito de la consola y dijimos como, ¿por qué no grabamos tu anillo en la taza? ¿Cachai? Y el gallo empezó a tocar así nomás, como súper sencilla la cuestión. Y yo le puse un poquito de Q como para quitarle como un poco de brillo que tenía mucho ese anillo en la taza. Y terminó siendo parte de la canción, que al final como que le dio un movimiento a la cuestión, ¿cachai? Ujú. Eh, Creo que tiene que ver con esto de ser equipo, ¿cachai? Como de estar trabajando por una meta. Y la meta no es ganar dinero, ¿cachai? La meta es hacer la mejor música que podamos. Ujú. Eh, y eso tiene que tener un significado, tiene que tener algo detrás, ¿cachai? Un propósito detrás. Y si uno está como alineado a eso, creo que es como casi orgánico que esas cosas pasen, pero creo que eh, sí, es imposible ¿no? No intentar hacer eso. Creo que también he tenido como el gran privilegio de hoy en día trabajar con músicos que son, yo puedo llamar mis amigos, ¿cachai? Y que han sido mis amigos y se han hecho mis amigos no solo por parte social, sino también gran parte de ellos es porque empezamos a hacer música juntos. Claro. Entonces, cuando tenéis esa relación, al final la música es un reflejo del ser humano, ¿me cachai? Y qué más ser humano que la relación entre ser humanos, tratando de buscar un objetivo juntos para entregarle algo a los otros seres humanos. Como que es Ujú. como que si estáis conectado con ese flow, como que va a pasar al final. Claro.
Sí, totalmente. Yo siento que es clave y lo hemos conversado también, pues lograr llegar un poco a esa esencia de la música, más allá de lo comercial o más allá de las lucas, como decía ahí, como lograr llegar a ese resultado genuino de una canción. Creo que también personalmente me pasa que siempre estoy muy abierto también a tu criterio o a tu percepción de las canciones que produzco, que trabajo, porque también hemos logrado conectar y conocernos un poco. Tú sabes bien lo que yo de alguna forma estoy buscando y yo sé muy bien también cuál es tu oreja en ese sentido para lograr lo que busco también. Entonces, Sí, ha sido interesante eso, que creo que hemos evolucionado este concepto naves de una forma bien en conjunto, porque yo también he evolucionado y cambiado como la forma en que pienso el sonido y que enfrento el arte, y creo que hemos mutado juntos un poco como en ese sentido. Que es sí. interesante ver eso porque también con otros artistas pasa lo mismo, ¿verdad? Ujú. Y también en el proceso pasa que artistas con los que trabajaba y ya no, como que tal vez ya no hay tanto calce, ¿no? Pero ha sido interesante en naves, como desde el comienzo. O sea, te voy a decir esto, nunca te lo he dicho, pero no me gusta cómo suena tu primer disco. Hablo por hablar. Me encanta el disco, Claro. ¿cachai? Me encantan las letras, creo que es un reflejo, una foto tan fiel de ese momento, Sí, de po. hace 10 Sí, años sí. atrás. Eh, a mí, principalmente, primordialmente mi trabajo no me gusta tanto. Ujú. Creo que lo que dijiste tú, como de estuve más involucrado en la producción, en la música, en cómo hacer las guitarras, la tonalidad de las guitarras, como el timbre, qué sé yo. Eh, Eso me encantó. Me encantó lo que aprendimos haciéndolo, me encantó Sí, lo totalmente. que salió después. Ujú. Si hoy en día lo escuchas como, ¿en serio? Y es lo que me pasa a mí Pero también. eso pasa al final, Sí, como que. y es lo que me pasa a mí a nivel de composición también. Hay canciones que me gustan Mm, hasta el día de hoy y otras que digo, no sé. Y obviamente también sí. es la etapa en la que estaba viviendo y lo que estaba como tratando de traspasar a una letra, a una canción Mm, y eso es natural también. Y yo creo que es sí. sano también ir aprendiendo, ir adaptándote a tu propio flujo, ¿cachai? De Mm, pensamiento, flujo de creativo también. sí. Entonces sí, po, sí, me pasa parecido. Y oye, mencionar igual que tú fuiste, bueno, yo creo que lo dije antes, tú fuiste clave para cuando yo di el paso de empezar a trabajar en la música. Me acuerdo que estábamos en un 18 de septiembre en una fonda en el Parque Intercomunal. ¿En el intercomunal o en Inés de Suárez? Intercomunal. No, no, Inés de Suárez parece. Sí, Inés de Suárez. Ajá. Estábamos tomando unos terremotos, unos buenos terremotos, y me acuerdo que, bueno, ya habíamos trabajado algo juntos. Yo me acuerdo que habíamos grabado una guitarra, una canción que era pura guitarra contigo, en tu casa, Mm, cuando iba ahí cerca de Villavista. mm, Creo que fue como lo primero que trabajamos juntos, y después fue que trabajamos unas canciones cuando hicieron la productora con el Gabo, el Marco, mm. pero nunca había tomado la decisión así como, oye, ¿sabéis que voy a agarrar mis canciones, trabajarlas, producirlas y lanzar un disco? Y esa conversación fue clave porque desde ahí que empezamos a trabajar juntos hasta el día de hoy. O sea, eso es lo Sí. que, lo que hace de que el haber partido hace 10 años atrás, ¿cachai? Mm. Eh, ya hay 10 años de recorrido juntos, ¿cachai? De ir trabajando, de ir. Pero te acordáis que estuvimos con la Pau en el estudio. Sí, pues. Sí, sí, sí. Eh, un vocal coach, increíble. Pau, si estáis escuchando, increíble. Sí, sí. Eh, y creo que ese proceso de estar con una vocal coach en un estudio por primera vez grabando un disco, que era como el primer disco y todo, como que, bueno, a mí me hizo aprender mucho y me imagino que a ti también como Sí, músico, ¿no? totalmente, totalmente. Y son aprendizajes que han durado hasta el día de hoy. Y, Mm, y eso. Oye, otra pregunta que tenía ahí en el tintero. ¿Cómo ujú. sientes que influyó un poco
tu gusto por la bioquímica y todo lo que tenía que ver más con la biología y todo dentro de tu trabajo como ingeniero en sonido, ¿cachai? Que al final son dos áreas muy diferentes, pero soy un convencido de que cada cosa que tú trabajes o estudies o desarrolles va a afectar indirectamente o directamente a lo que tú haces día a día, ¿cachai? Nunca lo había pensado. Es difícil. Am, Creo que se suman como dos cosas. Por un lado, este interés de cómo las cosas fluyen de forma orgánica y al mismo tiempo hay un mecanismo detrás. ¿Cachai? Como hay una como una simetría media extraña entre em, el flujo de las cosas y cómo ese flujo tiene un mecanismo. ¿Cachai? Claro. No sé si suena muy piteado lo que estoy diciendo, pero creo que es más o menos un poco Está bacán. esto llevado a lo que la música siempre ha sido en mi vida, que es este escape hacia el mundo donde las palabras no alcanzan. Eh, Mi infancia fue bastante extraña y difícil, y la música estuvo ahí siempre para darme ese cable a tierra, incluso también esa subida hacia el cielo, ¿cachai? Como que cumple tantos roles. Claro. Pero luego descubrir que hay un mecanismo en el cual uno puede empezar a explorar eso. Eh, Creo que eso fue como la ingeniería en sonido para mí. En el sentido más como de trabajar en las producciones en sí misma, tiene que ver con esto de explorar los detalles. Explorar los detalles otra vez del mecanismo de- no tanto como de, ok, la guitarra está muy bien grabada y no tiene esto y está perfecto la frecuencia, qué sé yo. Em, pero, ¿qué sentido hay detrás de esa guitarra? Como, ¿qué mecanismo, qué rol cumple esta guitarra en el mecanismo de la historia que estamos contando en 3 minutos? ¿Cachai? Como que em, obviamente tiene que ver más con mi esquema mental, pero creo que es ahí donde veo la unión. Creo que otro aspecto que tal vez no está tan ligado a la bioquímica en sí misma, o mi gusto por la bioquímica tiene que ver con que yo sí soy neurodivergente, o estoy casi seguro que lo soy. Es imposible que no. Si una vez escuchado a un ingeniero en sonido que respeto mucho decir esto, como, ¿te gusta el sonido? Obvio que eres neurodivergente, como, ok, sí, está bien. Esta em, no le quiero sobre obsesión porque tiene una connotación negativa, pero estas ganas de explorar más acerca de esto que me vuelve loco, que es como cómo encontrarle el sentido a que si hago el EQ de la guitarra de cierta forma, entonces de repente me salen lagrimitas por los ojos, ¿cachai? Ujú. Y de ahí que como decía antes, como desde antes de entrar al Duoc para estudiar ingeniería en sonido, estaba leyendo libros, estaba buscando cosas en internet, estaba imprimiendo, me acuerdo, imprimiendo libros que encontraba en internet para después leerlos, ¿cachai? Entender qué es mezclar, qué es acústica, qué es esto, qué es la física, ¿cachai? Como, em, y eso es algo que he llevado siempre, hasta el día de hoy. No paro de estudiar, entender más las cosas. Después puedo explicar un poco más también qué es lo que hago hoy en día, más Ujú. allá de estar en el estudio. Pero sí, es algo que no para, en verdad. No, bonito, bonito conectarlo de esa manera. Siento que, bueno, Ujú. conociéndote también, creo que tiendes a ver las cosas o de la forma que trabajas muy como como de una manera como el método científico, ¿cachai? Como, Ok, como que eso se me viene a la cabeza. Como las veces que ya. hablábamos, como que tiendes a buscar un poco un porqué de las cosas, ¿cachai? Pero para llegar a algo mucho más profundo. Bueno, ¿cuántas veces hemos eliminado pistas o cosas que Sí. hemos grabado en las canciones? ¿Cuántas veces hemos dicho como si le quitáis esto, de repente todo tiene sentido? Sí, Como po. que, no sé.
Y son eso, procesos. y eso es lo lindo, la verdad. Lo lindo de ir Mm, probando, ir experimentando. Siento que eso es algo que va alimentando un poco esa curiosidad también que tenemos. mm, ¿Cachai? sí. Y llevándolo un poco a la actualidad, José Catalán, eh, ¿qué has ido aprendiendo este tiempo? ¿O qué es lo que estás trabajando a nivel de avances tecnológicos ligados al sonido? Em, bueno, para darle un poco de contexto a qué es lo que hago hoy y por qué puedo hablar de estas cosas, tal vez con más holgura. Em, Cuando llego a Estados Unidos, un poco como todavía de eh, como a través de la música, realmente, como siguiendo ese espacio, em, empecé a descubrir que en Estados Unidos también había una beta, un poco que muchos ingenieros en sonido no habían como explorado mucho, que tiene que ver con sistemas en general de sonido y de video y ¿qué significa eso? Como esto es un sistema de sonido, ¿no? Pero me refiero a cómo uno diseña un estudio, por ejemplo, así es como partí yo Ujú. aquí en Estados Unidos, partí la fase 2 de mi carrera diseñando estudios de música. Hubo un tiempo donde también estoy diseñando colegios, universidades, cosas así. Algo súper interesante que muchas universidades y colegios, acá por lo menos en Estados Unidos, tienen estudios de grabación. Ujú. Eh, Colegios públicos, Qué buena. donde, sí, donde eh, instalaba consolas, instalaba sistemas Avid y empecé a conectar con gente de Avid, por ejemplo, de Dolby, y qué sé yo, mucha gente. Eh, Porque tenía que diseñar estas cosas y como obviamente tenía que empezar a usar los equipos como que estaban como de última generación y qué sé yo, y, necesitaba tener como esa cercanía. Eh, También empecé a diseñar muchos estudios de Dolby Atmos aquí en California, eh, al punto donde empecé a trabajar directamente con Dolby. Y juntos hicimos muchos estudios aquí en California, especialmente para Dolby Atmos Music, eh, donde hicimos el estudio de Manny en Larrabee, Manny Marroquin. No sé, ya muchos. Ujú. Luego de eso pasé a una etapa donde empecé a hacer estudios también en Sony Pictures, donde hacen las películas. Empecé a hacer Dolby Atmos en lo que se llama Dolby Atmos para teatros o para cine. Ujú. Y empecé a estudiar, obviamente lo que estaba hablando antes, como de, ok, ahora me voy a meter aquí a estudiar Claro. 100% cómo se hace esto, hasta el punto donde empecé a encontrar discrepancias en lo que Dolby estaba haciendo. Eh, Empecé a llamarlos como, oye, pero ¿por qué estoy poniendo esto aquí cuando esto va acá? O qué sé yo. Y empecé con un diálogo súper interesante donde empecé a descubrir que tal vez para mí era como un descubrimiento, tal vez todo el mundo ya lo sabe, pero las tecnologías que nos venden y los formatos que nos venden o que nos hacen trabajar Ujú. estéreo, 5.1, Atmos, qué sé yo, em, son formatos que detrás hay mucha historia y hay muchas capas, ¿cachai? Y empecé a descubrir que Dolby Atmos en sí mismo es un formato, ¿sí? Viene de Dolby y todo, pero detrás de ese formato hay muchos estándares internacionales y recomendaciones de organizaciones que se dedican a estudiar realmente la ciencia del sonido. Mm. Y es ahí donde yo me anclé. Y empecé a estudiar a estas personas, y empecé a meterme en estas organizaciones, empecé a trabajar con SEMTI, por ejemplo, que es la organización de cine y televisión, donde empezamos a estudiar diferentes aristas del sonido, cómo el sonido se propaga en una sala de cine, qué pasa si, por ejemplo, estudiamos lo que significa poner una pantalla LED en vez de un proyector en un cine y Ujú. qué efectos acústicos tiene eso, cómo hacer Dolby Atmos en un contexto así, por ejemplo. Entonces me empecé a meter mucho en todo lo que es estándares internacionales, cómo se hacen las cosas, cómo realmente
se hacen estos formatos. Bacán. Entonces, Ujú. lo que yo hago hoy en día es trabajo en una empresa grande haciendo esto. Soy como un poco el experto en sonido de esta empresa, eh, donde hacemos streaming, hacemos producción de películas y después llego a mi casa y estoy aquí en mi estudio haciendo música. Entonces tengo como los dos lados, hay veces súper difícil balancear las dos vidas, Claro. pero es lo que más me llena, en verdad, y siento que cada vez que pongo más energía en la música también, como que las cosas empiezan a... Como que la ciencia dura y pura como que necesita un poco de creatividad, ¿cachai? ¿Qué tecnologías he encontrado nuevas o qué es lo que más me ha llamado la atención? Es que en la música, en Dolby Atmos Music, por ejemplo, nosotros hablamos que Dolby Atmos es como lo último, ¿verdad? Como que es como el último formato que todo el mundo está usando, que necesitamos todos como empezar a producir. Y que de repente apareció esta como urgencia de trabajar en Dolby Atmos. Ujú. Pero Dolby Atmos parte como en el 2012, algo así. Y luego fue mutando hacia lo que se llama living, como el living experience, como en la casa, ¿cachai? Y después mutó como a lo que fue Dolby Atmos Music, que fue ahí donde yo estaba inmerso trabajando con Dolby y un poco ayudé a formalizar cómo se construye un estudio de Dolby Atmos Music. Eh, pero como decía antes, este formato en sí mismo ya lleva mucho tiempo. Y lo que nosotros llamamos en Dolby Atmos un objeto, un objeto de sonido, es básicamente la pista, el sonido en PCM, Ujú. eh, pero que a eso le agregamos metadata, que en esa metadata son vectores básicamente, donde yo le puedo decir a un dispositivo de sonido dónde en un espacio tridimensional este objeto tiene que ir. Es como básicamente un panel, pero un panel tridimensional. Y estos vectores básicamente te dicen dónde este objeto tiene que ir. Por eso se llama objeto, básicamente, porque Ujú. es algo que yo pongo dentro de un espacio tridimensional. Claro. Eso es, así como a grandes rasgos, lo que significa, no Dolby Atmos, pero sonido en base a objetos. Perfecto. Dolby Atmos es un formato de sonido en base a objetos. Ahora, cuando tú lo recibes en tu dispositivo, en tu casa, en tu celular o qué sé yo, tú no recibes ese objeto. Claro. Tú lo que recibes es una codificación, que es un proceso súper largo o complejo, donde ese objeto se transforma en elementos y esos elementos se transforman en un render que es de 5.1 con 4 canales extra y después eso se traspasa a tu dispositivo y se codifica de nuevo para que tú tengas una experiencia que se aproxima más o menos a esta realidad donde tú estás mezclando con objetos y se escucha bonito en el estudio. Y de ahí Ujú. viene mucha disparidad de gente que ha trabajado en Dolby Atmos y que entrega su máster y después lo escucha en su celular y es como, ¿qué pasó? Como lo escucha en Claro. binaural Ujú. o incluso hacia otro estudio desde una aplicación que tiene Dolby Atmos. Y es como, está distinto, es un poco raro. Esa sensación de que es un poco raro es porque ese objeto ya dejó de ser un objeto, porque ya no es vectorial. Ujú. Y porque ya no está, ese objeto en sí mismo, ese PCM, no está transmitido solito a través de toda esa cadena. Ujú. Todo esto para decir que hay una nueva generación de sonido o de audio. Son nuevos códecs, que lo que básicamente te permite hacer es que ahora sí te voy a mandar el objeto y sí voy a agregarle esos vectores, pero voy a agregar una capa más de metadata. Y es en esa metadata donde yo te voy a permitir a ti, como el usuario, jugar con ese objeto como tú quieras. Wow. Qué loco. Ajá. Entonces, en- es bien loco. Entonces lo que tú dices es como, ok, lo que en Dolby Atmos le llamamos una cama, un bed, puede estar en diferentes formatos, eso se va a transmitir tal cual. Y lo que se agrega es que ahora sí va a haber un objeto que ya no se suma dentro de esta cama que después llega a tu dispositivo, sino que siempre va a estar separado. Pero tú desde el control remoto o desde tu celular vas a poder acceder a ciertos controles como panear el objeto hacia arriba o hacia el lado o hacia atrás o qué sé yo.
cambiarle el volumen, o sea, podéis mezclar, podéis cambiar la mezcla, ¿cachai? Oh. Eh, y también estos objetos ya no simplemente son monos, sino que pueden estar en 5.1 o pueden ser incluso objetos inmersivos en 7.1.4, lo que sea. Eh, la idea de eso es que ahora la experiencia se abre a sonido customizable. Y eso es como lo que viene. Eh, que ya existe realmente, está dentro de estándares ISO, está en ATSC, que es como esta entidad que gobierna como el broadcasting en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Ujú. Ya existe esto. En Brasil es por ley. Esta tecnología tiene que existir en todos los en todos los televisores. Ah, hey. Por ley. Por ley. Eso quiere decir que la televisión pública tiene que tener esta tecnología. Eh, Ahora, si los está pensando desde el punto de vista creativo, llegámoslo a la música. Como podéis, lo típico es como, ok, podéis cambiar la guitarra de aquí para allá, ¿cachai? Podéis como, Ujú. pero lo que podéis hacer también es agregarle un preset a esta metadata, donde yo te puedo dar a ti tres botones y te puedo decir, ok, escucha este concierto en vivo, te podéis, y podemos mezclar esto gracias a los presets y a que yo puedo manipular estos objetos por default antes de mandártelos a ti. Entonces podemos dar la mezcla desde el asiento de atrás del estadio, desde un asiento más cercano o desde el escenario mismo. Ujú. Y tenéis diferentes opciones, ¿cachai? Podéis cambiar, qué sé yo, es como que se abren todas estas opciones, ¿cachai? Claro. En audiolibros, por ejemplo, podéis tener diferentes idiomas o podéis tener diferentes narradores. Muteáis un objeto y se activa otro, ¿me cachai? Se abren un abanico de opciones creativas al final en sonido. ¿Por qué digo esto? Porque todavía la conversación se centra en Dolby Atmos cuando esta nueva generación de sonido, que así se llama, Next Generation Audio, eh, ahora se habla de estéreo con objetos, 5.1 con objetos, 7.1.4 con objetos. Ya no es necesariamente inmersivo, Claro. sino que este objeto siempre va a estar presente en la medida que tú tengáis un sistema de reproducción. Y estos decodificadores son súper inteligentes, donde entienden, oh, eres estéreo, ok, te voy a dar un objeto que solo se va a poder mover así. ¿Cachai? Claro. En cambio, otra persona que tiene un sistema inmersivo es como el objeto es libre de moverse donde quiera. Entonces, sí, es un poco es lo que me tiene bastante metido, es parte de mi trabajo, parte de lo que hago. Y nada, súper expectante de lo que va a hacer la industria en un tiempo más. Oye, demasiado interesante. De hecho, no lo había escuchado. No lo había escuchado. Siempre hemos Nadie lo conversado. escuchaba. Muy poca gente lo sabe y Sí. está la información afuera, pero lo que pasa es que hoy en día pasa algo bien interesante. Tal vez nos podemos ir en esa tangente si queréis en Mm. algún momento, pero es como que hay tanta información atrás. Como atrás me refiero como detrás de nosotros y alrededor de nosotros, Ujú. donde ya no es la información que necesitas la que te llega, sino la que vas a buscar. Somos bastante malos en buscar la información a Claro. este universo me refiero a las redes sociales, al internet y qué sé yo. Ujú. Eh, pero está esta información afuera. Hay estudios donde Brasil hizo comparación entre diferentes tecnologías, ¿cachai? Diferentes códecs para lograr esto. Eh, Súper interesante. Qué buena, qué buena. ¿Y cómo lo ves tú a nivel de experiencia de usuario? ¿Cómo crees que en mediano, corto plazo esto se puede aplicar? Una cosa es como la aplicación técnica, que Ujú. tiene que ver con que alguna empresa de streaming o un servicio de streaming o de televisión, pero hoy en día más streaming, decida simplemente implementar algo así. Hay diferentes empresas y tecnologías en el sentido de esta nueva generación de audio es un abanico, es como ah, es como que es un círculo gigante y dentro de este círculo está
estas diferentes tecnologías, ¿cachai? Ya, Entonces, claro. cosa que una de estas empresas de streaming agarra una de estas tecnologías y la implementa. Ahora, uno lo dice así fácil, obviamente toma mucho tiempo. Ujú. Pero ojalá que lo hagan pronto y empezar a ver un poco avanzar hacia el futuro. Me pasa que con esta conversación de Atmos, mucha gente se queda estancada porque es como, oh, entonces solo puedo mezclar con mis audífonos y tal vez no se va a traducir bien, o necesito poner parlante en el techo, y necesito hacer todas estas cosas. Y después tú podéis ver, estoy hablando desde mi opinión, eh, y desde lo que yo he podido encontrar en el mercado, ¿cuál es el retorno en la inversión de Dolby Atmos para estas empresas, por ejemplo? Y para los ingenieros de mezcla, y para toda la gente que está involucrada. Ujú. Y, y no existen. No porque mezcles en Dolby Atmos la gente va a decir como en masa, obviamente. Tenéis que escuchar a este nuevo artista porque está en Dolby Atmos. ¿Cachai? Como que Claro. no pasa eso. Ujú. Especialmente también porque la experiencia real de Dolby Atmos te deja con la boca abierta, ¿cachai? Pero es tan difícil lograrla, es tan difícil en tu living tener que con todos estos parlantes en el techo y la cuestión que tiene que estar calibradito. Ujú. Eh, entonces sí, como que esta nueva generación o esta nueva camada de códecs permite como usar el mismo lenguaje, objetos y todos estos nuevos formatos de mezcla, incluso inmersivos, pero llevarlos a algo mucho más fácil. O sea, yo puedo tener estéreo y objetos en mis audífonos, Ujú. ¿cachai? O sea, ahora como esa capacidad creativa existe en estéreo con objetos, ¿cachai? Como que no Claro. necesito tener un sistema inmersivo para eso. Entonces creo que para el usuario tal vez va a ser un poco más lento esto de, oh, ahora tengo un fader. ¿Qué es un fader? O tengo un panner, como, ¿qué es un panner? Si es que también tú puedes decidir si lo quieres o no, ¿cachai? Como que no es como que todo va a ser así. Tú decides como, solo quiero que la guitarra se pueda panear o qué sé yo. Eh, Creo que incluso va a ser más amigable eso que decirle al usuario, oye, tenés que gastarte toda esta plata para tener un sistema Dolby Atmos en tu casa y qué sé yo. O un Claro. soundbar que apenas como que puede reproducir un poco lo que mezclaste con tanto esfuerzo en tu estudio. Creo que tal vez para el cine, las películas, tal vez como que pasa un poco más desapercibido, para la música, como uno le pone tanto detalle, como esa capa de guitarras que está detrás del piano, porque le queréis dar más energía y lo ponía en el soundbar y es como, no Ujú. lo escucho. Como, Claro. ¿dónde quedó eso? ¿Cachai? Entonces creo que es más amigable en ese sentido, porque también está más abierto, es más directa a la creatividad, ¿cachai? Claro. No, está muy, muy interesante, está muy bueno. Y todo lo que se puede, o sea, las posibilidades que genera, que te entrega a nivel creativo está buenísimo. Sobre Sí. todo a nivel de interacción, de experiencia con el oyente. Así que Sí. está muy, muy bueno. Oye, compa, ¿cómo sientes que está parado hoy Latinoamérica a nivel de avances tecnológicos, a nivel en el área de esto, de sonido? A diferencia de lo que tú estás viendo ya en Estados Unidos. Am, no lo he pensado mucho. Creo que hay poca gente que, por ejemplo, cuando apareció esto de Dolby Atmos Music, la gente que buscó, que fue como bien busquilla, pudo conectar con Dolby, por ejemplo. Y Dolby estaba haciendo varias cosas. Por ejemplo, estaba financiando estudios. Entonces tú, en esa época, yo no tengo los detalles, obviamente, pero sé que en algún momento Dolby ayudó con partes de, o financió el 100%, no estoy seguro, Ujú. de estudios en Latinoamérica para la adopción de Dolby Atmos. Eh, Esas personas lo lograron a través de contactos. O sea, mandar un mail, oye, ¿sabéis que yo trabajo aquí en Santiago de Chile, por ejemplo? Y quería saber más de este Dolby Atmos, tengo ganas de invertir, este es mi espacio, bla, bla, bla. Al final, mi mensaje es como, claro, esas personas que fueron más busquilla y como que, como que trataron de tener un poco más visión, lograron encontrar espacios donde hicieron esta realidad del Dolby Atmos algo de verdad, algo tangible, ¿cachai? Pero esos fueron poquitos, no son muchos, creo.
pasa lo mismo con estudios de postproducción, por ejemplo, que uno no piensa mucho en eso, pero si te vas a una plataforma de streaming y hay un show en español latinoamericano, por ejemplo, hay algunos shows chilenos, algunos shows Ujú. argentinos, otros colombianos muy buenos también, obviamente mexicanos también. Eso, la postproducción se hace en esos países. Y, es, y, y este es el business case. Es que el ingeniero que está mezclando la película o la serie conoce más cómo suena ese país que nadie más. Claro. Que un ingeniero aquí en California, ¿cachai? Como, "Oh, aquí todos tenemos Teslas, entonces los motores ya no suenan". Es como, no. ¿Cachai? Como, hay espacios que suenan de una forma específica y que necesitáis la creatividad de una persona que vive en ese ecosistema. Es súper interesante esa conversación. Eh, pero siento que no está tan explotado. Tal vez la gente en postproducción lo explota un poco más. Eh, lo que quiero decir es la gente que busca, encuentra, y la gente que se esfuerza por, ¿cachai? Ver para dónde va la cosa. Por ejemplo, esto que estoy hablando yo, de la nueva generación de audio. Eh, ¿Quién sabe? O sea, ¿por qué no llamar a Dolby? ¿O por qué no llamar a Fraunhofer? ¿O llamar a otra, o qué sé yo? Creo que hasta Samsung tiene un formato. Mm. Y decir como, me interesa explorar esto desde el lado de la música en Latinoamérica. A ver qué pasa, ¿cachai? Ujú. Siento que hay mucha mentalidad también en Latinoamérica de como voy a postular al fondo del gobierno y para Mm. hacer un disco, y el disco es, no, sin menospreciar a la gente que lo hace, obviamente, como que hay que hacerlo. Pero también hay otros aspectos, creo que en uno de tus otros capítulos, en estudios del Contrapulso. pulso, contrapulso. Contrapulso. Me encantó esa conversación porque hablaron de sí el financiamiento a través de fondos concursables y todo, pero también como esta lista que incluso para mí fue como, oh, tienen razón, como de Mm. ir y hablar con gente, empresas o qué sé yo. En este caso yo me refiero a alguien que esté más dedicado como a una nueva tecnología que se quiera implementar a través de la música, por ejemplo, como fue Claro. Dolby Atmos Music en su tiempo. Ujú. Ahora pronto va a venir esta nueva camada, nueva generación de audio. Eh, entonces ahí está esto. Em, Me encanta Latinoamérica porque siento que hay tanto potencial, hay tanta Mm. gente talentosa. Me encantaría que la gente fuera más busquilla, pero igual hay gente busquilla y están haciendo cosas. Y siento que esa industria va a ir creciendo a medida que gente se atreva a salir del molde todo el tiempo. Ujú. Porque así es como lográis hacer cosas, eh, a que la ecuación no te tire siempre el mismo resultado. Es como cámbiale alguno de los, ¿cachai? De los números, como cámbiale un poco los términos de la ecuación para que al final te dé algo diferente. Es algo así. Eh, hay bastante más Dolby Atmos hoy en día en Chile. Eso me tiene como feliz, pero mayoritariamente tiene que ver con postproducción, no tanto en la música. Mm. Eh, y también creo que, te dije que no quería hablar de la inteligencia artificial, pero solo para nombrar la inteligencia artificial, eh, no sé si yo soy o tal vez muy rebelde o quiero hacerme el rebelde, pero creo que es súper necesario siempre tirar un poco en la dirección contraria a lo que todo el mundo está haciendo. Ujú. Eh, Porque siento que hay cierta riqueza que encontrar en esa exploración. Y he estado, creo que te he mandado algunos mensajes esta semana de gente que está haciendo discos a cinta Sí. y qué sé yo, que es una conversación que siempre ha estado, siempre Ujú. ha habido gente que hace esto. Pero creo que es esta como gente que hace música con inteligencia artificial, eh, que después podemos definir si es música o no. Ok, entonces hagamos completamente lo contrario, 100% humano. Vamos a un parque a grabar un disco, como qué pasa si hay ruido, qué pasa si hay un pájaro, qué pasa si, ¿cachai? Como Ujú. exploremos otro lugar, porque adivina qué. Si hay gente haciendo música con inteligencia artificial, hay mucha más gente haciendo música con inteligencia artificial de lo que tú crees, ¿cachai? Ujú. Y creo que eh,
¿Por qué esto es interesante en la tecnología? Porque tal vez no es siempre necesario eh, colocarse en el espacio donde estamos siguiendo la vanguardia tecnológica desde el arte. Sí, hay mucha tecnología pasando en Latinoamérica, sí. Chile es uno de los lugares donde más se invierte en tecnología, inteligencia artificial, data centers y estas cosas. Onda, yo lo veo como Ujú. tratar de invertir en negocios, Chile te aparece ahí, como uno de los lugares donde ir, ¿cachai? Como Claro. bacán, pero no estamos, o sea, porque estamos haciendo música también, ¿cachai? Como que está ese aspecto que siempre también con Dolby Atmos, volviendo a ese espacio, como que es como bacán, qué bonita la experiencia, pero es algo que está sumando al mensaje de la canción, me estoy conectando con el alma, el significado de lo que necesito conectarme. Onda, ¿qué pasa cuando... Esto es lo que pasa, y cuando yo era un adolescente, tenía 17 años y estaba metido en mi pieza con la luz oscura a las 3 de la mañana y estaba, qué sé yo, deprimido, qué sé yo, no me importaba si la música estaba en mono, estéreo o en Dolby Atmos. Ujú. Me importaba que la música estaba hablando lo que yo no podía decir. Y esa frustración y esa necesidad de conectar con el universo estaba allí en ese patrón musical, ¿cachai? Ujú. Eh, entonces, se me hace difícil hablar de tecnología cuando he invertido plata en un estudio donde tengo tubos, que los tubos se usaban, ¿cachai? Hace no sé cuánto tiempo atrás. Y Ujú. eso es lo más valioso que hay, ¿cachai? Como que la consola, es como, ¿por qué no mezcláis en el computador? Como, porque esta consola tiene un alma que con el tiempo va a ir creciendo. En 20 años más esta consola va a sonar, te lo aseguro, increíble. Ujú. No es que no como que suene mal ahora, pero como que va a sonar mejor aún. Entonces como que me interesa más, desde la conversación del arte, me interesa más cómo está el estado del arte en Latinoamérica, que si es que estamos como la vanguardia tecnológica, sí, lo estás, pero ok, si eso ayuda a la economía, bacán. Si eso ayuda al crecimiento del país, bacán. ¿Estamos hablando de arte? Ok, hablemos de arte entonces. Ujú. ¿Y el arte se expresa a través de la tecnología? Sí, 100%, pero no es al revés. ¿Cachai? Como que... Por eso no quería hablar de inteligencia artificial. Y está perfecto. Yo siento que pucha, lo tradujiste muy bien de la importancia de la esencia que hay en Latinoamérica, ¿cachai? A nivel artístico. Y cómo la tecnología puede aportar a eso, ¿cachai? Exacto. Ujú. No al revés. Sí, Ujú. sí. No tengo ningún problema con alguien haciendo música con inteligencia artificial en cuanto tú estés haciendo la música Ujú. y usando la inteligencia artificial, y no al revés. Y se siente como que la inteligencia artificial te está usando a ti para generar más conocimiento y después tener mejores resultados después. Ujú. Es como, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cachai? Totalmente. Oye, bro, ¿cómo fue para ti el proceso de irte a Estados Unidos, ¿cachai? Adaptarte un poco a eso, pero ya venías como con un pensamiento bastante claro de lo que querías hacer, ¿cachai? Entonces, Ujú. ¿cómo fue para ti el estabilizarte allá, ¿cachai? Ok. Em, Fue difícil. Dormí por más de un año en un colchón inflable, que ya no se inflaba hasta el final del año. Em, sí, fue difícil. Yo, como dije antes, exploré el lado musical como, ok, me voy a establecer como ingeniero de mezcla e ingeniero de grabación, un poco lo mismo que estaba haciendo en Chile, aquí en Los Ángeles. Eh, por conexiones, eh, por conexiones y cosas del destino conocí a Joe Ciccarelli, que es un ingeniero productor increíble. Eh, una de las razones por la cual me vine para acá también fue por él, por su consejos y qué sé yo. Y él trabaja en Sunset Sound, que es un estudio súper conocido, ahí tú ponías una fotito, Eso. en Hollywood. Eh,
histórico, es un lugar increíble. Eh, y hablé con el dueño. Y yo había preparado, vine de Chile con mi currículum, con un pendrive, con mis mezclas, ¿cachai? Listo para cualquier pregunta. Le dije, está dispuesto a limpiar baños, a empezar de nuevo como había empezado en estudios máster en Chile. Nada, como, por favor, quiero la oportunidad. El gallo mira mi currículum y me dice como, nosotros tenemos grabaciones como una semana del mes. Como que, y eso nos alcanza para pagar las cuentas de la luz. Es como, oh, ok, y no será como algo como más de periodos, así como de repente en el verano hay más gente, en el invierno no tanto. Y es como, no, llevamos como 3 años así. ¿Qué? Es como, wow, ok. Y empecé a tocar puertas, ¿cachai? Empecé a tocar puertas en otros estudios famosos de Hollywood y de California y lo mismo, la misma situación en verdad. Es como, sí, vente, pero no te vamos a pagar. No podéis trabajar gratis. Y es como bacán, como que podría hacerlo. Y en una de esas, de hecho, tomé una práctica. A pesar de que ya había hecho mi práctica, ya tenía disc. De hecho, tenía algunos premios también. Dije, lo que sea necesario, que esté como un poco con esa mentalidad. E hice una práctica sin pago, sin nada. Tenía que venir con mi auto. eh, Este fue con Warren Hewart, este gallo que tiene el canal de Produce Like a Pro. Llegué a él por conexiones. Eh, Esta industria, a pesar de que se siente gigante afuera de Chile, en verdad sigue siendo pequeño. Entonces, una vez que ya llegáis a un nivel donde podéis como conocer a varias personas, se te abren muchas puertas. Llegué ahí y en ese estudio empecé a ser practicante. Ir a buscar almuerzo, nunca limpié el baño porque había otra persona que hacía eso. Aunque estaba dispuesto a hacerlo, pero ya era como otro nivel, ¿cachai? Como la misma consola que estaba aquí en Studios Master, allá era una SSL gigante, antigua, súper antigua. Me acuerdo que la fuente de poder era un rack entero de 44 posiciones, ¿cachai? Como gigante. El aire acondicionado era solo para la fuente de poder de la consola, ¿cachai? Cosas súper antiguas, estudio súper rico, en verdad. Eh, pero resulta que no me pagaban, pues, ¿cachai? Entonces, después de varios meses, también la gente que conoce Produce Like a Pro viven de los videos, realmente, como que hacen música, obviamente, pero los videos es como el foco. Ya no los sigo mucho, me imagino que todavía están haciendo muchos videos. Entonces, como que no era tampoco como lo que yo quería, como que bonito el estudio, ¿cachai? Pero no me estoy desarrollando, no estoy aprendiendo, ¿cachai? Claro. Y no me pagan. Vivir en California, en Los Ángeles, es bastante caro, es bastante difícil. Entonces me tuve que salir de ahí, ya estaba como en las últimas, estaba así como, ya no me queda plata para nada. Apenas voy a pagar mi arriendo. Y una persona que había hablado así como, habíamos grabado una guitarra, me acuerdo, gratis. Yo le grabé una guitarra gratis, necesitaba un ingeniero. Fui al estudio, le grabé y esperando que algún día alguien me iba a llamar, pues. Y esa persona me llama y me dice, oye, ¿sabes que conozco a alguien que está haciendo como conciertos y necesitan un ingeniero que vaya a hacer como sonido a un concierto? Y yo como, voy, pues, como no he recibido ninguna plata desde hace más de un año. Como ya no tengo ahorro, mi papá está tomando préstamos básicamente para ayudarme desde Chile, ¿cachai? Voy. Y empecé a ir, a la gente le gustó mi trabajo, a mí me gustó ir porque iba como de ingeniero de sala y no era mucha pega en términos como de equipo, levantar cosas, era como, pedía una consola, la consola estaba ahí, iba a mezclar una banda random que aparecía, terminé haciendo conciertos gigantes. O sea, hice sonido en el Teatro Dolby, ahí en Hollywood, hice festivales de música por días, ¿cachai? Y eso me ayudó empezar a recibir dinero y con ese dinero empezar a proyectar y decir como, oh, ahora puedo pagar una casa, puedo pagar una cama, ¿cachai? Como, eso era como primordial, ¿cachai? Y las cosas empezaron a salir bien y esto que dicen
que yo creo que realmente pasa en todo el mundo, pero en Estados Unidos como eh, es muy presente. Es como de si trabajáis duro, entonces vais a recibir una recompensa. Esa recompensa no necesariamente es dinero, pero sí es como proyección. Claro. Eh, y siento que eso es como un poco lo que aprendí en ese, bueno, en toda esta historia, pero Ujú. así es como me estabilicé, como haciendo sonido en vivo, qué sé yo, y diciendo sí a todo. Como tengo que ir, una vez hice sonido como para 3 personas en un living, así como, me pagaban $20, y yo como, por favor, que venga, ¿cachai? Esa persona después me terminó llamando todos los fines de semana y me pagaban $100 por cada fin de semana, más otros conciertos, y empecé a hacer así, empezar a juntar dinero. Ujú. Eh, Luego de eso entré a una empresa donde se hacía ingeniería de sistemas, donde ahí explotó todo lo que conté antes de Dolby y hacer estudios de grabación y cosas así. Y esa es la historia. Tremendo. No, tremendo, bro. Tremendo Mm, todo el proceso que hay vivido también hasta el día de hoy. ¿Cachai? Como de harta mm. pega, harto esfuerzo y lo que te tiene también ¿dónde estás? Eso sí, eso sí. Oye, bro, para ir cerrando ya este tremendo capítulo, que de verdad ha sido súper interesante, muy entretenido. Eh, bueno, yo ya te conocía igual. Ya sabía de ti. Ya lo conocí yo. Sí, pero nada, bro. Que solamente preguntarte, siempre trato de cerrar un poco con esta pregunta, pero ¿qué es lo que quizás este tiempo te ha llamado más la atención o te ha asombrado más? Puede ser de cualquier tema, no solamente a nivel de sonido, puede ser incluso... Te voy a llevar la pregunta a un lugar menos materialista. O tal vez yo voy a tratar de no ser tan materialista. Y decir como, mira, ¿sabéis que la nueva consola, el nuevo micrófono y qué sé yo? Ujú. Me ha llamado mucho la atención cómo las pequeñas decisiones de cuando, especialmente cuando uno está partiendo un proceso, está partiendo una idea, está partiendo un disco, está partiendo una carrera, está partiendo tu vida, como tú solo, como un adulto, por ejemplo, como esas pequeñas decisiones sí, sí son una semilla Mm. y sí van a tener un efecto inesperado y que nunca lo vamos a terminar de entender en el hoy, cualquiera sea ese hoy a través de la línea de tiempo. Y siento que si hoy estoy aquí, por ejemplo, no digo que soy una persona exitosa desde el punto de vista materialista, pero sí siento que me siento más conectado con el arte y con la música que nunca. Es porque también muchas decisiones que fueron atrás, como limpiar baños, como ir a hacer Mm. esta práctica aquí en Estados Unidos sin pago. Eh, Desde la carrera, por ejemplo, mi papá tratando de apoyarme dentro de lo que él podía, la consolista, ¿cachai? Como que al final eh, se ven como cosas inocuas o cosas como más, un computador, pero no sabéis lo que podéis hacer con eso. Mm. No sabéis el impacto que eso puede tener sobre tu vida y sobre los demás. Eh, y no sé si lo he hablado contigo o no, pero he hablado mucho de este tema con gente, porque está como rondando en mi cabeza que tiene que ver con la responsabilidad que los artistas tenemos en el mundo y en la sociedad en la que vivimos. Y nos perdimos, nos perdimos de eso. Eh, Mm. la importancia para el ser humano, para su proceso, para su desarrollo, para encontrarse a sí mismo, otra vez, no solo a través de las palabras ni de lo material, sino de algo más espiritual, y no estoy simplemente hablando de religión o dogma, Mm. pero como músicos y gente que trabajamos en la música, tenemos que tomarnos más en serio esta responsabilidad que tenemos sobre el arte que emana de nosotros. Y hay un rol
que este arte tiene y que puede impactar. Tenéis el potencial de impactar a otras personas, impactar en el sentido de una persona puede encontrarse a sí misma a través de la canción que yo hice, como de repente esa persona ahora tiene esperanza y alguien, una guitarra pudo hablar por las palabras que esa persona no tiene, como Ujú. date por servido. ¿Cachai? Eh, eh, esa es la importancia de ese computador. ¿Cachai? Como, Claro, si juntaste la plata para comprarte ese computador, como valóralo porque, pero exprímelo. ¿Cachai? Como ese potencial. Hay una responsabilidad y hay un sentido, pero eso se lo da a uno. ujú. Eh, Cada vez estoy más convencido de que no hacemos esto por las lucas o por el éxito, por la, qué sé yo. Es porque hay algo que decir. Sí. Hay que hablar por hablar, si no hay que decir. Sí, hay una también creo que hay una necesidad, sobre todo este tiempo, de encontrar, de conectar con esa espiritualidad. Y lo mismo que decía ahí, como no se trata de religión, no se trata de dogma en sí. Y la gente va a estar más sensible, creo yo, a lo humano o a lo orgánico, a lo real, a lo cercano, ¿cachai? ¿Qué más puro en ese sentido que el arte? ¿Cachai? ¿Qué más puro Exacto, sí. o qué más vulnerable para conectar de esa manera que el arte? Y, y es muy, muy lindo. Pero es algo que tenemos que cuidar. Otra vez, segunda vez. La inteligencia artificial nos va a enmascarar un poco eso. Claro. Y nosotros somos los que cuidamos esto. Creo que algo que siempre he pensado también es que, especialmente en un estudio, como que estás comprando el plugin y después te vienen y te prometen otro plugin y después te compran $30, $20, $100. Y es como que la música se vuelve esto. Es como tengo el estudio, ¿cachai? Tengo la Claro. guitarra, tengo el plugin, ahora puedo hacer esto. Y al final lo único que estamos haciendo es ayudando a estas empresas a ganar más dinero. ¿Y cuánto trabajaste en tu música? Ujú. Sí. ¿Cachai? Como, ¿cuánto te has limitado para que tu creatividad empiece a fluir? ¿Cachai? Como que está Ujú. interesante eso. Y sobre eso le vamos a poner inteligencia artificial. Como, tal vez sí, pero es que, no sé. Para mí es como, seamos más cuidadosos con esto Sí, sí, y totalmente. responsables. Lo Mm. hemos conversado también acá en el podcast en algunos capítulos Sí. que la importancia también de conocer uno cuáles son sus propios límites a nivel tecnológico, ¿cachai? Porque Sí. de repente con la intención o con el afán de avanzar y estar más a la vanguardia tecnológica, empezáis a quitar Ujú. más de ti mismo, más de tu propia humanidad, ¿cachai? Sí. Que al final es lo que se traduce en arte, se traduce en expresión, ¿cachai? Sí. Entonces, comparto totalmente lo que dices. Así que, nada, bro. ¿Qué mejor manera de cerrar este capítulo? Redondito, redondito. Y nada, bro. Agradecerte, te quiero mucho. Sos una gran persona y un gran profesional, te admiro harto también. Así que, Ah, nada, sé que va a ser también muy interesante para todos los que escuchen este capítulo, todo lo que dijiste y compartiste y tu percepción de lo que haces. Así que, eso nada, espero. no sé si quieres decir algo antes de cerrar, que te sigan en las redes sociales. Sí, en las redes sociales. No, no, mucho amor para todo el mundo, no. No sé qué decir. Mucho amor que se recibe. Mucho amor, mucha música, mucho arte. Vayan al museo, Ujú. eh, escuchen la música que no les gusta, traten de entenderla y cuando entiendan que no es música, la quitan y van a buscar más música. Intenten algo nuevo todos los días, un camino de frente yendo al trabajo y ver al cielo. Dejar de ver tanto hacia el celular, empezar a ver más hacia arriba. Nos perdemos el universo en el que estamos. Mm, Y, mm, hermoso, eso. hermoso, Ujú. hermoso. Grande, bro. Muchas gracias. Un Nos abrazo vemos. y nos vemos, queridos oyentes. Adiós.